sea, si un pueblo que no se gobierna no tiene dignidad. El Estado quiere que nosotros seamos parte de su folclore. Quiere utilizarnos a nosotros, a nuestro pueblo, a nuestra nación, como la base para justificar su presencia en este territorio. O sea, ellos quieren decir, nosotros, los mapuches, somos subindígenas. Nosotros tenemos que ser los indígenas de Chile. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando por ahí. Nosotros no somos Chile, no somos chilenos, somos mapuches. Ese... Traupayin, compupeñi, compulamien, com alcutu mechitu fata negumas, pachantu mulepanta abajo la línea televisión comunitaria ni estudio meu, ka notranca yin, ni Matías Catrileo, ni Tuculpan Sugu, ka ni Rakiduam. Sean bienvenidos y bienvenidas todos ustedes a una nueva edición desde el pueblo. Hoy día tenemos un programa especial para conversar sobre el legado de Matías Catrileo, su memoria y su pensamiento. Así que estamos muy contentos de recibir a la Lamien Catalina Catrileo Quesada, hermana del Weichafe Yem, que hoy día aceptó conversar aquí en nuestro estudio. Mari Lamien, bienvenida a nuestro estudio. Mari Lamien, Chaltumay por la invitación a usted, a todo el equipo de Abajo de la Línea. Lamien, ¿cómo estás? Primero que todo, se vienen unos preparativos importantes. Nuevamente el 3 de enero van a generar una interacción con la comunidad desde parte de la familia. ¿Cómo te sientes respecto a eso? Bien, hemos estado estos meses preparando la conmemoración del 17º aniversario del asesinato de Matías. Y este año vamos a poder dar a conocer y mostrar el poemario de Matías Catrileo. Esta sería la segunda edición, una edición bilingüe con los poemas traducidos al mapuzungún y también donde incorporamos el tema legal en que va el proceso de Matías. Además de lo que iba en la primera edición, que son una pequeña biografía de Matías. Feley Lamien. Para adentrarnos en este Nutram, quisiéramos compartir un poco de la experiencia familiar de Matías, porque está el Matías Weichafe, está el Matías hijo, hermano, pololo, poeta, soñador, pensador. Y quisiera saber cómo era Matías en su vida cotidiana y qué recuerdos más atesoras de él. Bueno, como dependiendo en la época de la vida. Matías, cuando nosotros éramos niños, estábamos en el mismo hogar y Matías era un niño muy activo, muy inquieto, muy despierto y después era un adolescente muy confrontacional con todo, con la familia, con la sociedad, con la educación, con todo. A Conchera le decimos. Hizo el servicio militar igual. También. Bueno, por supuesto que toda nuestra familia estaba en contra de los milicos y no querían mis papás que él hiciera el servicio militar, pero eh, Matías decidió hacerlo para ir a aprender del enemigo, decía él, porque ya en ese momento se posicionaba como un joven mapuche y en contra del sistema imperante que nos impusieron los militares. Feley Lamien. Y respecto a eso, ¿cómo fue o cómo ves tú el proceso de Matías con su conexión con el Feyentún mapuche y el levantar su mapuche ñen? Bueno, él en la adolescencia fue investigando o sintiendo como este llamado que tenemos, yo creo, todos los mapuches, de, de acercarse a nuestra cosmovisión, a nuestro pueblo, a nuestras raíces. Y empezó a investigar de dónde veníamos nosotros como familia, nuestros ancestros, a estudiar Mapuzungún y después ya decide venirse a vivir a Temuco para estar más cerca para estar en Gualmapu finalmente y estar cerca de los lamienes y en la naturaleza. Y bueno, Matías, eh, ese Matías como familiar igual, por lo menos en su última etapa de vida, cuando eh,
como momentos antes de fallecer, ya Matías era un adulto de 23 años, pero yo lo encontraba muy maduro. Bueno, era mi hermano mayor, siempre lo vi más mayor. Pero para la edad que tenía, tenía una gran madurez y una gran conciencia. Y vivía con su pareja, con Rayen, y, y estaba todo el día escuchando la radio Bio Bio. Estaba, si no, viendo noticias, si no, viendo una película, un documental o leyendo. Y bueno, y buscando algún tipo de emprendimiento para generar dinero. Claro. Variaban ahí sus iniciativas. Esa era Y como su vida cotidiana. claro, igual con todo el ímpetu de la juventud, de un huecheque cona. Claro, gran parte de su vida la dedicaba ya estando acá en el sur a la lucha mapuche. De hecho, en los últimos 6 meses ya dejó de ir a la universidad porque estaba muy involucrado en todo lo que es la lucha mapuche, en apoyar a las comunidades, a los presos, a los familiares de los presos. Lamien, y en ese contexto, ¿cómo se percibe en Matías la muerte de Alex Lemun, uno de los primeros Huichafe en democracia que cayó por un disparo de otro carabinero, que es el Troyer Heisen, que ahora está condenado? Igual reabrieron el caso. No sé si con el caso de Matías se puede lograr lo mismo. ¿Qué esperan respecto a eso también? Bueno, claro, el asesinato de Alex Lemuna a Matías lo impactó harto. Él en ese entonces vivíamos en Santiago, estaba en segundo medio y, y era un joven, estudiaba Mapuzungún y, y fueron a protestar, le afectó mucho el asesinato de Alex Lemun. Em, Y sí, vimos el caso en ese caso, en que mataron a Alex, que era un menor de edad, con un disparo en la frente, en primera instancia, donde en ese momento había justicia militar también, eh, absolvieron al Paco. Sí. Lo absolvieron y de hecho lo ascendieron en 2 ocasiones, lo subieron de rango. Y después hicieron una denuncia ante la Corte Interamericana y ahí arrojaron que tenían que rehacer el juicio. Y hoy en día la justicia, en tribunales chilenos, cuando hay un civil involucrado, ahora se juzga por justicia ordinaria, por justicia civil, no por tribunales militares. Y en este caso de Alex Lemun fue condenado finalmente. Así que bueno, esperamos que el caso de Matías también pueda ocurrir algo similar. Porque el cabo Walter Ramírez no pasó un día en la cárcel. Claro, en el caso de Walter Ramírez, que el carabinero de Fuerzas Especiales que asesina a Matías, se hizo un largo juicio de 4 años en justicia militar y en ese caso el juez es militar, el fiscal es militar y condenaron a Ramírez. Todas las pruebas que pusimos, los peritajes que hicimos, que contrarrestaron el intento de, de hacer creer que había sido legítima defensa, de hacer creer que le habían disparado a Matías de frente. Pudimos probar que a Matías lo mataron por la espalda y que él no portaba armas, que fue en un contexto de una recuperación simbólica, donde los lamienes entraron con instrumentos, con lienzos, quemando unos fardos de paja, y ahí estaba el resguardo policial. Los Lusinger, que son unos colonos que tienen y han robado mucha tierra mapuche por muchos años, tenían resguardo policial y fue la patrulla que estaba resguardando en ese momento y empieza a disparar y a echar a la gente. Eran 2 carabineros, uno dispara las armas disuasivas que deberían usar, las lagrimógenas y esas Claro. cosas, y Walter Ramírez saca su ametralladora UCI, que es un armamento de guerra,
y dispara de frente en forma horizontal al grupo de personas y cuando se iban yendo. Y se pudo probar que el arma de Ramírez fue el que asesinó a Matías y lo condenan. Salió culpable de violencia innecesaria con resultado de muerte y por eso le dieron 3 años y un día de firma mensual. O sea, él quedó firmando 36 meses y nunca estuvo preso. Quedó en libertad. Ocuparon la atenuante de intachable conducta anterior y la atenuante de actuar con celo de la justicia, que en el fondo es que él quiso hacer también su trabajo que terminó asesinando. Entonces, hay muchas irregularidades. Nosotros apelamos a la Corte Marcial, que ahí los jueces eran un milico, un carabinero y un marino o aviador y 2 civiles. Y obviamente votaron a favor de que se mantuviera esa pena. Y después apeló a la Corte Suprema y lo mantuvieron. Así que bueno, frente a ese golpe de impunidad, nos quedó ir a instancias internacionales, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y llevamos ya más de 12 años en esa espera y estamos a la espera de que lo revisen y que puedan condenar al Estado chileno y esperamos que se pueda reabrir el caso, como en el caso de Alex Lemun, y en esta ocasión en tribunales civiles pueda hacer cárcel. Nosotros igual estuvimos colaborando con el caso de Alex Lemun y recuerdo que su papá nos decía que a veces sentía que la vida mapuche valía menos que la de un animalito, por cómo eran los tratamientos de los casos y cómo finalmente quedaba impune. Y además lo más impactante para nosotros fue saber que la familia de Alex Lemun llevó más años peleando por justicia que los años que disfrutó Alex en vida. Entonces esperamos que no haya impunidad respecto al caso de Matías Catrileo y que realmente si vivimos en democracia se demuestre como tal y no con esos tribunales en los que tus mismos asesinos son los que juzgan y ven si hay justicia o no. Es imposible. Y en ese caso también ustedes como familia han llevado incansablemente muchos años reivindicando la memoria de Matías, haciendo la conmemoración, trabajando con las comunidades. ¿Cómo ha sido ese proceso desde la familia, desde los amigos, redes de apoyo para levantar cada año un acto reivindicativo a la memoria de Matías? Bueno, en un comienzo lo que nos motivaba era lograr justicia, lograr, no sé qué, lograr castigo para los asesinos, lograr que quienes hicieron esto no queden en la impunidad, en libertad, pudiendo disfrutar de su vida, siendo que nosotros nos arruinaron nuestra vida. No es justo. Y sabemos, y mucha gente nos dijo, ¿para qué se van a desgastar? ¿Para qué se van a cansar si nunca va a haber justicia para el mapuche? Por lo mismo, porque aunque sepamos que no ha habido justicia, en algún momento puede haber. Y por ejemplo, hoy en día ya no se juzga a los pacos o a los milicos en justicia militar, sino en justicia ordinaria. Y por ejemplo, en el caso de Camilo Catrillanca, el Paco sí está preso. Y así debería ser con todos los Pacos asesinos. Lamentablemente no ocurre así. No siempre ocurre así. Casi nunca ocurre así. Claro. Y claro que la vida de los que mantienen el poder hacen ellos que valga más que la nuestra. Y no tiene por qué ser así. Aunque sea así, no tenemos que conformarnos con que así sea. No podemos normalizar que eso sea así. Y eso igual nos motiva a cada año levantarnos y denunciar lo ocurrido con Matías, mantener viva su memoria, mantener viva la lucha de nuestro pueblo, tratar de ser un aporte para la lucha de nuestro pueblo y seguir dándole a conocer a la gente que
que hay injusticia y que cuando uno lucha por eso nos terminan o encarcelando o asesinando o dañando o hiriendo. Y eso no puede ser, no tenemos que normalizarlo, tenemos todo el derecho a luchar por nuestros derechos, valga la redundancia, tenemos todo el derecho a luchar por recuperar nuestro territorio, a luchar por mantener nuestra autonomía, por recuperar nuestra autonomía en nuestro territorio, y no tenemos por qué ser asesinados por eso, ni encarcelados, ni criminalizados, que es lo que sigue haciendo el Estado chileno. Entonces, eso nos motiva a nosotros año a año a continuar y a no rendirnos por exigir justicia. Cada año han tratado de compartir parte de los pensamientos y vida de Matías. Yo recuerdo una biografía, está la película que está itinerando, que es muy emotiva por lo demás, y ahora están los poemas, que también ya los habían sacado, que es El abrazo del viento, y hoy día viene en una edición bilingüe. ¿Cómo fue este proceso de la traducción, de volver a internalizarse como en los sentimientos de Matías y ahora traducirlo a mapuzungún, que igual nos sirve para quienes estamos aprendiendo el Kewun, la lengua? Sí, bueno, creemos que dentro de este proceso que tenemos todos los mapuches como de reconstruirnos eh, en la lengua, en la cultura, en la cosmovisión, en la lucha, el mapuzungún sabemos que es vital para mantener nuestra cosmovisión, nuestra espiritualidad. Y entonces, pensando en justamente poder hacer un pequeño aporte para nuestro pueblo, para las nuevas generaciones, es que pensábamos que era muy importante traducir los poemas al mapuzungún y también sacar una nueva edición, porque cuando sacamos la primera edición de los poemas de Matías, fue hace como, me parece que el 5º aniversario. Y se agotaron los libros como hace más de 5 o 6 años. Sí. Entonces, harta gente nos preguntaba por los poemas de Matías y no nos quedaban libros. Tenemos uno cada uno mi mamá, uno mi papá y uno yo, y no nos soltamos. Entonces, hace rato que veníamos pensando en hacer esta conmemoración con estos poemas traducidos al mapuzungún. Y al fin lo vamos a tener. Es una forma de llegar igual. Los poemas son algo bien especial, porque no solamente es el pensar de una persona, sino que es el pensar junto con el sentir. Claro. Entonces, tiene como una fuerza importante eso. No, une el corazón con la razón, y creemos que eso es muy valioso. Creemos que algo importante de destacar en Matías, en la persona que él era, lo que lo motivaba a luchar, lo que lo motivaba a ser solidario con los lamienes. Entonces, es algo muy emotivo que creemos que puede motivar también a las nuevas generaciones. Claro, nosotros creemos que hay un mensaje ahí dentro de todo ese pensamiento de Matías que lo abrazamos desde las nuevas generaciones, y por eso hemos preparado un material en el que Matías, luego va a salir por ahí, expresa sus sentimientos, sus pensamientos, y a la vez es como un poco, eh, como que se anticipa un poco a lo que puede pasar, y en los poemas igual lo expresa. Así que quisiéramos compartir un videíto, una entrevista que le hicieron a Matías hace muchos años, no sabemos ni quién es el autor, ahí andaba dando vueltas, estuvimos buscando, haciendo la investigación, pero no logramos. Y es un material que se ha difundido harto y expresa netamente lo que Matías tenía en su Rakiduan. Bueno, dentro de un proceso también que es muy amplio, que en el fondo lo que se está haciendo ahora es sentar las bases para poder empezar a aportar a reconstruir lo que es nuestra nación, para poder nosotros ser mapuches dentro de nuestra tierra. Nosotros actualmente estamos oprimidos por el Estado, no podemos ser mapuches, no podemos llevar ni siquiera nuestra cultura, no podemos enseñarle mapuche a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos sumidos en un sistema que no nos permite hacer nada de eso.
los procesos de recuperación de tierra van más allá, van a reconstruir nuestra nación para poder ser gente, ser mapuche, ser como fueron nuestros abuelos. Ahí está parte del requidón de Matías, que estaba bien clarito igual en sus posturas. Para esos años igual era impactante escuchar a alguien así hablar de no somos chilenos, somos mapuche. ¿Cómo abrazas tú esos pensamientos? Bueno, em, estamos muy agradecidos de las personas que grabaron esa entrevista. Son anónimos. Y nos hicieron llegar ese video, esa entrevista, y es un legado que nos deja Matías. Un recuerdo de poder verlo y de ver por qué él dio su tiempo, su energía, su vida, lo dio todo. Claro, Por qué, y ahí él puede expresar desde sus propias palabras el por qué, y así nadie toma su palabra, está ahí su propia palabra, así que creo que eso es lo mejor, es lo mejor. En ese sentido también es una guía para nosotros, nos guía como familia para mantener su memoria, su legado, y también en lo personal para mí es un referente. Matías es un ejemplo a seguir para mí como ser humano, como mapuche, y, y creemos que eso también le ha pasado a muchos jóvenes igual, po, a muchas comunidades también. Hay varias comunidades que cuando asesinaron a Matías fue el empujón que le estaba faltando para poder entrar a recuperar territorio. Y como lo dice Matías ahí muy claramente, en el territorio es donde podemos fortalecer nuestro lazo con la naturaleza, con los espíritus, con nuestra esencia de ser mapuche. También en esos mismos espacios es donde podemos fortalecer nuestro mapuche kimun, nuestro raquizuam, y acercarnos al kumemongen, a la buena vida que tuvimos en un momento. Y, y creemos que esa es donde está nuestra fortaleza igual, po, en recuperar nuestro territorio y en defenderlo también. Sí, de hecho, en otros textos de la coordinadora Ujú. hay un relato en el que dicen que después de la muerte de Matías Catrileo, ellos deciden no entrar a recuperar más simbólicamente, como que necesitaban defenderse, al menos generar una resistencia en la que no te dispararan por la espalda. Entonces siento que Matías ha influido cualitativamente en el pensamiento, en la lucha tanto del pueblo mapuche, del pueblo chileno, eh, totalmente. ¿Qué crees tú que ha incidido que Matías haya levantado esos espíritus, esos nehuenes, tanto como para nosotros los pobladores, como para el pueblo mapuche? Mm, no sé. No lo sé, creo que son muchos factores que llevaron a que todo eso ocurriera. Ahí em, creo que el Estado chileno buscaba con el asesinato de algún lamien, que en este caso fue Matías, tratar de frenar nuestra lucha. Trataban de que con asesinarnos, con golpearnos, íbamos a dejar de exigirle al colono que se fuera, a dejar de defender la naturaleza, y pasó todo lo contrario. Eh, También la gente se levantó con mucha más fuerza. Así es. Y en muchos territorios, igual algo que pasa con Matías es que nosotros no tuvimos la fortuna de nacer en el campo y nacimos en la guardia y en la futa guardia, Claro. lleno de cemento y de ruido y de peligrosidades y de
la jungla warrior. Pero también eso hizo que hay muchas lamienes que tienen esa realidad, po, producto obviamente del despojo, de la guerra que perdimos y del maltrato que hemos tenido. Entonces, muchos lamienes hoy en día están viviendo en Santiago, en Concepción, en las grandes ciudades, en Temuco. Y, y yo creo que todos en su piuque sienten el deseo de en algún momento poder Exacto. retornar. Y, y Matías retornó. Y si bien no alcanzó a asentarse en el campo y a vivir porque coartaron su vida antes, pero eso eran sus sueños, sí estaba mucho en el campo porque iba a visitar a los familiares de los presos, a apoyar los procesos. Y bueno, afortunadamente igual nosotros, mi papá nos llevaba mucho al bosque, al cerro, mi mamá a la playa, entonces también pudimos estar en la naturaleza también. Pero hay muchos lamienes de Santiago y también pueblo chileno pobre que repudia este sistema, que ha sufrido por este sistema y que también sienten esa empatía y ese cariño o se reflejan de alguna forma en Matías. También lo hacen los jóvenes de acá de Temuco, los estudiantes, los universitarios, los jóvenes mapuche, porque también Matías fue un joven mapuche universitario de Temuco. Y, y hace poquito me encontré con, con un amigo de Matías que no veía hace años y él destacaba que lo que a él le había pasado y que él veía que a muchos amigos de él le pasó, que con el fallecimiento de Matías eh, ellos volvieron al campo a levantar procesos en sus territorios. Y también a ver que Matías no daba solo un día a la semana, un fin de semana, las vacaciones, sino que él daba toda su vida, todo su tiempo a la lucha mapuche. Y este Lamien se quedó con eso en su piuque y lo hizo parte también, po, de que no fuera solo como el momento universitario, Claro. el momento juvenil, sino que tomarnos en serio esto y darnos cuenta que esto es una decisión para nuestras vidas. Feliz también. Y ahora estamos pronto a conmemorar nuevamente otro año. Ustedes están preparando un evento, un acto más que nada, en el que van a presentar este libro. Nosotros el año pasado asistimos a la película, al preestreno, y vivimos un momento muy emotivo en el que la Ñuque, junto a un coro, dedicó unas canciones. Y fue muy emotivo verte a ti también al frente, recibiendo esa emoción desde la Ñuque, y queríamos compartir un videíto sobre esa conmemoración. Ujú. A mi propio entierro fui sola y llorando. Mi fondo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que un sobreviviente que vuelve de la guerra. Ese video no lo habíamos subido, queríamos mostrárselo personalmente. No sé qué recuerdas de ese acto. Sí, está muy bonito el video. Puras lágrimas, yo me acuerdo ese día. Sí, fue una conmemoración muy emotiva. También fue una conmemoración muy masiva. Sí, Los primeros años que conmemoramos a Matías era muy masivo
Y bueno, después vino la pandemia, eso igual bajó un poco. Y hace tiempo que no escuchaba una Fafán tan grande. Claro. Sí, hace tiempo que no nos reuníamos tantos lamienes. Y igual eso me parece que es algo bueno que Matías aúna. Y nos hace encontrarnos a muchos lamienes que, como todo pueblo, tiene sus diferencias. El May. Bueno, la conmemoración, además de mostrar el preestreno de la película de Matías, eh, también tuvo una intervención musical donde participó mi mamá. Y en lo personal y para los más cercanos, eso fue muy emocionante igual. Porque, bueno, mi mamá es una persona muy artística desde siempre. Pinta, canta, tocaba la guitarra, hacía muchas cosas. Em, y obviamente cuando te matan un hijo, tu vida cambia. Sí. Parte de ti muere. Entonces ella decidió o no pudo, porque a veces no se puede nomás, pues, y dejó de tocar guitarra. Una luz dentro de ella como que se iba. Claro, es un dolor muy grande, Sí. es un dolor muy grande y es difícil aprender a vivir con ese dolor. Sí que creo que una forma importante de poder canalizar el dolor y la rabia es a través de la música, del arte. Y bueno, eso es algo que mi mamá siempre tuvo y que siempre estuvieron presentes en nuestra casa, las canciones también de conciencia social, de protesta. Siempre estábamos escuchando Víctor Jara, Violeta Parra, Silvio Rodríguez, eh, Chita Rosa y todas esas canciones que dicen mucho de las injusticias que vivimos, de las luchas que tiene el pueblo y de los dolores también que se tienen, porque somos todos humanos. Pues aquí no hay ningún superhéroe, no hay ningún super Matías, no hay ningún super Claro. Mónica, Cata, somos todos El humanos. May. Afortunadamente nosotros somos bien humanos. El día en que dejemos de sentir dolor ya... Bueno, hay quienes no sienten, yo creo, por eso son tan malos. Claro, Qué sé yo. totalmente. Sí, que bueno, fue muy emocionante que mi mamá pudiera expresar su sentir a través de la música. Así que sí, fue emocionante. Seguimos siendo humanos, Sí. a pesar de todo. Y bueno, nuevamente es invitar a la Che que está escuchando este podcast, este video, invitarles a participar a la conmemoración que se va a reversionar los poemas, esta vez en una edición bilingüe. ¿Qué día? ¿Dónde? ¿A qué hora? Ujú. Bueno, para esta conmemoración, acá en Temuco, nosotros como familia, como todos los años, estamos organizando una actividad donde vamos a hacer el lanzamiento de los poemas de Matías con una traducción bilingüe y, y esperamos que puedan todos los lamienes y el pueblo, los wenui, asistir. Em, También van a venirnos grupos musicales, está Escopetazo, que es un grupo punk de acá de Temuco, que varios de los muchachos conocieron a Matías y ellos musicalizaron uno de sus poemas. Y también viene un grupo que se llama Agua Dulce de Santiago, no, de Coquimbo, perdón, de Coquimbo, y son unos compas que han musicalizado 3 poemas de Matías, así que también va a estar bien bonita la conmemoración. Y por supuesto vamos a denunciar todo lo que pasó con Matías y también a, a dar espacio de palabra para que se denuncie y sepamos en qué contexto estamos hoy en día como pueblo mapuche. Así que están todos invitados para Catemuco y la gente que esté en Santiago, igual los compañeros de Villa Francia, también como todos los años, Ujú. van a hacer una conmemoración ahí en el Comedor Popular Luisa Toledo.
El día 3 de enero también en la tarde ya está empezando a circular el afiche. Y también este año van a ser conmemoraciones de Matías en Osorno y en Valdivia. En Osorno va a ser el día 4 y en Valdivia va a ser el día 5 y pronto van a sacar los afiches para empezar a difundirlo, para que los lamienes de allá y los wenui y toda la gente que quiera pueda asistir, apoyar. En Osorno y en Valdivia van a mostrar la película que se hizo de Matías, Algún día las raíces. Y bueno, ya acá en Temuco no dije, iba a ser en la tarde a las 6 de la tarde. En el auditorio H2 del campus San Francisco de la Universidad Católica de Temuco. Sí que están todos invitados. Muchas gracias. Pelei lamien, rumé maño meyu, nutam kayu, tañi estudio meu, tañi canal, allí culeñi mulepan, inchiu. Y bueno, agradecerle por su presencia acá, por venir a conversar, agradecer a todos quienes escuchan, ven este video, que puedan sentir un poco más de cerca la vida y memoria de Matías, que estén atentos también a este proceso de justicia que se espera. Y nada, también dejarte el espacio para dar unas palabras si quieres, despedirte. Solamente agradecer a todos y todas quienes están y a ti y a la familia de Matías por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias, Lamien. Muchas gracias a Abajo de la Línea por generar este espacio, por el trabajo que hacen comunitario. Muchas gracias. Y nada, principalmente un llamado a que nos informemos con los medios de contrainformación, a que no solo nos quedemos en la información, sino que en la acción también, en hacer cosas, en llevar adelante los procesos de recuperar territorio, en solidarizar con quienes lo están haciendo, en no olvidarnos de los presos políticos mapuche y los presos subversivos, en solidarizar con sus familias y en apoyarnos entre todos para llevar adelante nuestra lucha, nuestros derechos y lograrlo. Marichihuevo. Marichihueo, Pelei lamien. Nos vemos entonces el 3 de enero. Peucleyin. Peucayal. Creo que ya. Cry me a river, cry me a river. I cried a river